el día de hoy tengo tres grandes profesionales del sector del medio ambiente, de impacto ambiental e impacto social. Tengo a Gabriel Bustamante, que es licenciado por la Iberoamericana, donde se graduó con honores, lo cual es remarcable. Es maestro de Derecho Ambiental y Política Pública, Convención Especial por el Centro de Investigación y Aprendizaje del Medio Ambiente, y ha participado en un cierto número de proyectos que no hace falta elencarlos, sino que decir que es socio de Vera Abogados, que es un despacho que se dedica únicamente, prácticamente, a impacto ambiental. Por el otro lado tengo el honor y el placer de presentar a Roberto Torres, con el cual hemos pasado por los mismos pasillos en las mismas fechas, de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Política y Gestión Medioambiental por la Carlos III de Madrid. Tiene varios diplomas y certificaciones, y profesor de Derecho Ambiental de la Iberoamericana, de la Escuela Libre de Derecho. Es cofundador y presidente del Colegio de Abogados por el Ambiente, tiene más de 16 años de experiencia y es el abogado cabecera, si así lo podemos llamar, de Garrigues en la parte de medio ambiente. Entonces, otro gran personaje. Y un gran amigo, porque así lo puedo definir, que es Miguel Puras, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, maestro por la Universidad en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, tiene varios diplomados, fue director de Natura Medio Ambiente, actualmente es director en SER Consultores, una firma que se dedica a medio ambiente e impacto ambiental. Y de último, su servidor, yo soy profesor de la casa, profesor de Derecho Administrativo, soy profesor de la Maestría de Políticas Públicas y también soy candidato a doctor por la Carlos III, mi especialidad en Mercado Eléctrico y Energías Renovables. El formato del evento va a ser un panel de discusión, no vamos a hacer cosas aburridas como presentación de 40 slides que nadie interesa, pero sobre todo lo que interesa es que de cada pregunta que vamos a discutir, los tres ponentes darán su opinión y ustedes pueden obviamente hacer preguntas directamente al panel. No hace falta que esperemos al final, no hace falta que digan muchas gracias por lo interesante. O sea, aquí estamos para aprender, estamos para compartir lo poco o mucho que sepamos, y entonces os ruego por favor de ser interactivo, de preguntar las dudas que ustedes tienen, porque el impacto ambiental en los proyectos de energías renovables son hoy en día un tema bastante fundamental para el, digamos, desenvolvimiento de los proyectos. Habéis leído todo, si no lo habéis leído, lo podéis leer hoy, la noticia de ayer y hoy de TransCanada, que renunció al gasoducto. Pues en el sector hidrocarburo lo hicieron por problemas sociales, junto, yo diría que también tenían varios temas ambientales ahí de por medio, ¿no? Entonces son temas súper actuales, son temas súper interesantes, y qué mejor que discutirlos con gente que todos los días hace esto. Entonces yo iniciaría contigo, Roberto, y ¿cómo podemos definir y contextualizar el impacto ambiental en el sector eléctrico? Muchas gracias. Si no les importa, antes de empezar la discusión, más rápidamente pudieran decirnos, digamos, su profesión o orientación profesional, para tratar de enfocar un poquito las respuestas, ¿no? Abogados, levanten la mano, ingenieros, economistas. No hay economistas en el... Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, la evaluación de impacto ambiental, a manera de introducción, y con riesgo de aburrir a mis colegas de la mesa, ¿no? Ya hay que contextualizarla dentro del tema de las energías renovables, ¿no? Todos los proyectos de energías renovables, ¿no? Principalmente pues, energía eólica, energía fotovoltaica, por mencionar a las más comunes, ¿no? Para el desarrollo de estos proyectos se requiere de una autorización en materia ambiental, que es la autorización más importante que existe en la regulación ambiental en México. Es la autorización en materia de impacto ambiental. La autorización de impacto ambiental es un instrumento de política ambiental de carácter preventivo, que tiene por objeto que el interesado, el promovente de una obra o actividad, en este caso
del sector eléctrico, ¿no? Someta a la consideración de la autoridad competente, en este caso normalmente Semarnat, ¿no? Los impactos ambientales que tendrá la preparación, construcción, operación y abandono del sitio del proyecto de generación de energía renovable, ¿no? Es un instrumento de carácter preventivo porque el promovente está obligado a solicitar y obtener esta autorización de forma previa a la realización de la actividad, ¿no? Básicamente, y en términos muy generales, la autoridad hace una evaluación de los impactos ambientales del proyecto y emite normalmente una autorización de forma condicionada, aunque en realidad la ley establece que puede emitirse una autorización en 3 sentidos. Negarlo, cuando evidentemente el proyecto no se considere viable desde un punto de vista ambiental; autorizarlo de forma condicionada, que esta es la regla general, y pues dependiendo de la complejidad del proyecto, la autorización puede ser muy sencilla, unas cuantas páginas, o puede ser pues, un libro de 50, 80, 100 páginas de términos y condicionantes que tendrá que observar el promovente del proyecto durante la vida de este. Y por último, la ley prevé, y esto es una cuestión teórica, salvo que a ustedes les haya tocado ver algo diferente, pues yo nunca he visto una autorización simple y llana, ¿no? Que no contenga ningún término ni ninguna condicionante. ¿Por qué es? Bueno, es un instrumento importantísimo. ¿Por qué lo es también en el tema de energía renovable? Y aquí dentro del contexto me voy a enfocar un poco al tema de las subastas eléctricas, como se les conoce. Quiero pensar que todos hemos escuchado o estamos un poco familiarizados con el tema de las subastas, que es un tema novedoso, es un tema derivado de la reforma constitucional y es un tema muy de moda que se escucha en los diarios, ¿no? El presidente electo pues dice una cosa un día, dice una cosa el otra, no sabemos qué va a suceder con los contratos y con la subasta en curso, ¿no? El tema de evaluación de impacto ambiental tiene un papel protagónico en los procesos de subastas eléctricas, y las subastas eléctricas a su vez hay que contextualizarlas como el detonante de los proyectos de energía renovable en México, ¿no? Para que alguien participe en la subasta normalmente como vendedor de energía eléctrica, estas grandes compañías que pretenden desarrollar proyectos y vender la energía eléctrica, ¿no? A un consumidor, a un suministrador en realidad, ¿no? Al día de hoy las subastas no requieren como requisito previo que quienes participen en ella ofreciendo un proyecto que generara energía eléctrica, que ese proyecto tenga esa autorización en materia de impacto ambiental, o que tenga algo previo que no existe, que podemos proponer en este foro, ¿no? Y que le permita a la autoridad eléctrica de una manera razonable prever si ese proyecto, ¿no? Que económicamente se le va a asignar, ¿no? un contrato porque ofrece el mejor precio y las mejores condiciones, se puede asignar estos contratos sin que los proyectos tengan esta autorización en materia de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que no hay una congruencia entre la regulación eléctrica, los proyectos renovables, y la regulación ambiental. Un ejemplo de esto que son las subastas, ¿no? SENACE, la CRE, CENER, se puede adjudicar este contrato y a un proyecto que no es ambientalmente viable. Entonces, ¿qué sucede? Estamos ante temas de posibles incumplimientos de ese contrato, tenemos mucha presión de los desarrolladores sobre la autoridad ambiental para aprobar un proyecto que en realidad tenían que haber, ¿no? preguntado, tenían que haber hecho algún tipo de prospección o evaluación sobre la viabilidad ambiental de los proyectos eléctricos. Creo que tenemos como 5 minutos cada quien, ¿no? No, adelante. Yo me puedo quedar acá hasta las 9. Entonces, otra característica del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que no se cumple porque se hace al revés es la siguiente. En teoría, lo que tendría que hacer el promovente de un proyecto es plantearle alternativas, plantearle a la autoridad escenarios para la realización de ese proyecto y autorizarse el escenario que resulte ambientalmente viable. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? ¿No? Y es un tema de negocios.
Primero, ¿no? se necesita una locación, se asegura la locación y a partir de que se tiene ciertos derechos, ¿no? sobre la ubicación, es que se empieza a meter dinero al proyecto y a tramitar autorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de primero estudiar alternativas, lo que se hace es una decisión normalmente de negocios, ¿no? En una ubicación, no sé si es ambientalmente viable, pero pues, voy a tratar de que lo sea, pero no de forma preventiva, sino posterior, ¿no? Y esto también ocasiona muchos problemas en la tramitación o en la aprobación de los proyectos, porque no necesariamente la ubicación es la ideal, ¿no? Ya veremos más adelante cuáles son los problemas particulares con los que se encuentran los promoventes de proyectos renovables, tratándose de proyectos eólicos y tratándose de proyectos fotovoltaicos. Cada uno tiene su particularidad y sus dificultades para el desarrollo, para la aprobación en materia de impacto ambiental. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no. Digo, para hacer va a ser un poco disruptivo, ¿no? Apenas estamos empezando la conversación, pero bueno, para hacer esto lo más interactivo para nuestros colegas, digo, la única, o sea, estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que has dicho, salvo con la última en cuanto al enfoque del impacto ambiental. O sea, el impacto ambiental en México ya había algunos antecedentes en los 70s, en los 80s, de manera más formal en el 88, es la primera vez que vemos una referencia de instrumento de impacto ambiental, que tiene una intervención muy importante en México en el 96. Pero para esta discusión que estamos hablando, podríamos partirle en dos: los proyectos hidroeléctricos, ¿no? Que son los grandes que se construyeron en México, muchos inclusive sin impacto ambiental, y la parte que pues, ahora nos tiene a todos más movidos, que son los eólicos, los fotovoltaicos, las cogeneraciones eficientes, las mini hidros, ¿no? Que esos realmente empezaron a desarrollarse por ahí de mitad de los 2000, que es cuando se modifica la ley y entonces pueden participar los privados en el sector público. Entonces, la acotación, ahorita ocuparé el tiempo de mi intervención, pero la acotación que yo quisiera hacer de lo que estabas exponiendo es que, en efecto, hay una tendencia de la evaluación de impacto ambiental que viene de Estados Unidos, que es el análisis de alternativas, en donde prácticamente tendrías que decir, tengo el sitio A, el sitio B y el sitio C. Entonces yo te digo a la autoridad que he revisado esos tres lugares, y entonces esos tres lugares pues tenemos que ver cuál es el mejor. Esa es un poco la naturaleza jurídica del Environmental Policy Act en Estados Unidos. Aquí en México no necesariamente ese es el enfoque. Aquí tú en efecto seleccionas un sitio y el sitio ni siquiera tienes que tener derechos. O sea, probablemente los que estamos aquí en la mesa podríamos escoger este campus del ITAM y alguien podría proponer que aquí haya un acuario. Bueno, si lo viéramos en materia de impacto ambiental federal, ustedes podrían proponer un proyecto fotovoltaico, yo podría decir que aquí va a ser una estación del Tren Maya que va a llegar a la Ciudad de México. En fin, ¿no? Cada quien podríamos poner diferentes condiciones. Entonces no necesitas necesariamente acreditar los derechos reales. ¿Dónde sí los necesitas? Para el cambio de estación de reforestas, que es otro trámite y es otro permiso, pero entonces el impacto ambiental, todos podemos proponer lo que queramos sobre un sitio. ¿Quién lo va a poder desarrollar? En efecto, quien controle los derechos reales. Ahora, ¿qué es lo que se evalúa en el impacto ambiental? Concretamente en el capítulo 7, y de lo que tienes que convencer a la autoridad, es el escenario de ese sitio sin el proyecto. Esto es, ¿qué ocurriría o cuál sería la tendencia natural a lo largo de los años si no hubiera habido ningún? La otra cosa es, ¿qué pasa si hago el proyecto y no hago nada? O sea, simplemente, toda actividad antropogénica genera un impacto ambiental y una incidencia y un efecto. Entonces, ¿qué pasa si hacemos el proyecto y no nos importa el medio ambiente? Y la tercera es, ¿qué pasa si hago el proyecto y entonces propongo medidas de mitigación, prevención, compensación y restauración para justamente atender esta situación? Entonces, eso es lo que se revisa a no ser México. Entonces, digamos, yo ahí sí, esa es la única, el único apunte que haría. Para añadir también la interactividad que comentabas, por favor. Y en el, o sea, y particularmente el apartado de vinculación jurídica. Así es. Muchas veces uno se va a medio ambiente, piensa que va a hablar de medio ambiente y básicamente está hablando de normativas. O sea, la mayor parte de los casos, oye, ya te vinculaste con el POED, con no sé qué, con no sé cuánto, y parece que si eso ya está correctamente encaminado, casi no tienes debate sobre el impacto, casi no tienes debate a veces sobre los impactos acumulativos y enérgicos o residuales. De forma que, digo, pues volviendo un poco al marco en el que estamos, que es la parte jurídica, sin duda el apartado de vinculación ambiental y la gente que se vaya a decantar por el derecho ambiental,
pues es básico, es un tronco básico y mucho más incluso que en Europa, o sea, tienes mucho más sólida la parte de justificación y hay que dedicarle mucho más rato que lo que es en los proyectos de otros lugares, ¿no? Entonces hay que estar como muy atento y muy atento también a los cambios normativos. Y que yo creo que la manera de ver eso es, en la doctrina del derecho ambiental se conoce como los instrumentos de primer piso o de segundo piso. El impacto ambiental es un instrumento de segundo nivel. ¿Qué quiero decir con segundo nivel? O sea, que hay literalmente, como la expresión lo sugiere, hay algo que se tiene que revisar antes en donde se inserta la actuación del impacto ambiental. Y esto ya lo anunciaba, son los diferentes instrumentos que regulan el territorio. ¿Cuáles son ejemplos de ello? Las áreas naturales protegidas, yo creo que todo el mundo ha escuchado, Cabo Pulmo, etc. Ese es un instrumento de primer piso. Otro instrumento de primer piso son los ordenamientos ecológicos del territorio. ¿Qué es un ordenamiento ecológico del territorio? A lo mejor lo que les voy a explicar primero es qué es un plan de desarrollo urbano. Todos seguramente han escuchado, oye, es que es incompatible con el desarrollo urbano. Entonces, normalmente los estados, pero con mayor frecuencia los municipios, deciden qué se va a hacer en su territorio. Y la decisión se toma en los planes de desarrollo urbano en función de las necesidades de esa población. Oye, ¿dónde tenemos que tener las escuelas? Pues en el sector poniente. Oye, ¿dónde tenemos que tener la industria? En el sector sur, ¿no? Entonces, se hace una planeación del territorio en función de las necesidades de la población que está. Ahora, los ordenamientos ecológicos del territorio, que yo siempre he postulado que debe de haber un híbrido, ahí lo que se toma en cuenta para hacer la planeación del territorio son las características naturales del ecosistema o del sitio. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tenemos el ajusco. Entonces realmente pues tenemos que tomar en cuenta el ajusco en función de la planeación de qué vamos a hacer con la ciudad. No solamente son las necesidades de los seres humanos, sino qué es lo que de suyo tiene el ecosistema en donde estamos interactuando. Entonces ahí es donde se definen los ordenamientos ecológicos del territorio. Entonces tú tienes también a lo mejor algunos convenios internacionales que México ha suscrito, como el de Ramsar en la India, ¿no? Que son humedales y que no son a nivel de una área natural protegida, pero también es un sitio prioritario. Entonces, digamos, tú ves el territorio de México, ¿no? Que es súper megadiverso, son los países megadiversos, y entonces tienes todas estas capas que te van diciendo qué hay. Entonces, cuando tú presentas o preparas tu manifestación de impacto ambiental, como bien lo decían, pues hay un capítulo tercero, que es el de la vinculación, no solo con las leyes, sino con estos instrumentos. Y entonces tú dices, oye, pues yo quiero desarrollar mi proyecto fotovoltaico en el estado de Hidalgo. Y entonces, ¿qué me dice el ordenamiento ecológico del territorio y qué me dice el plan de desarrollo urbano? Pues que estoy, en el caso de los planes de desarrollo urbano se llama la zonificación primaria y secundaria, y en el caso de los ordenamientos ecológicos del territorio se llaman las unidades de gestión ambiental. Entonces, ¿qué me dice la UGA? Pues que sí se puede. Entonces, justamente el comentario y un poco la postura que ha tenido la autoridad, creo que la compartimos, es una vez que tu manifestación de impacto ambiental cumple o satisface todos los requisitos jurídicos, bueno, pues entonces ahora sí vamos a discutir lo técnico. Pero si tú seleccionaste un sitio, es lo que tú decías, que no es idóneo, que no es propicio, pues no vas a pasar el siguiente filtro y entonces tu proyecto pues está impedido legalmente y no. Entonces, pero ahora sí, te regreso el micrófono. Yo quería retomar y volver casi a la parte filosófica, porque incluso Gabriel mencionó el National Environmental Policy Act de Estados Unidos, del 69. Es un acto importantísimo porque casi marca el arranque de toda la parte ambiental y luego se va a construir todo lo que es el derecho ambiental en torno a esta figura, y curiosamente ya apuntaba a la parte social y sin embargo se quedó congelada pues desde el 69 hasta prácticamente la fecha. La NEPA o el NEPA del 69 ya hablaba de que había que analizar el impacto de cada proyecto en comunidades, ambientes o economías. Es decir, se adelanta todo lo que es la Cumbre de Río del 92, que luego habla de sustentabilidad, de integrar la esfera social, económica y ambiental de los proyectos, y lo estaba diciendo ya con carácter puntero pues prácticamente desde antes de los 70s. ¿Qué sucede? Que la parte ambiental, o sea, sí agarró ritmo y se fue desarrollando, sobre todo los 80s, o sea, fue un momento de desarrollo legislativo pues bastante vertiginoso, y la parte social se quedó bastante inhibida, y la otra pata de la sustentabilidad de los proyectos, que sería la parte de patrimonio, o sea, se quedó también pues del lado, en función de lo proteccionista o no que fuera la legislación, pues sufrió otro desarrollo distinto. De manera que tenemos tres elementos que nos afectan sustancialmente a la viabilidad de los proyectos, que son la parte ambiental, la parte social y la parte patrimonio, llámese arqueológica, llámese etnológica, como se quiera.
que han tenido evoluciones distintas, se han constituido en disciplinas distintas, administrativamente han dado lugar a procedimientos distintos, pero que a la hora de la verdad nos la estamos encontrando en los proyectos. Y es decir, cada proyecto me voy a tener que dirigir con unos profesionistas distintos a unas administraciones diferentes que con unos tiempos distintos me van a contestar, y yo tengo que integrar todo eso para que, si está bien mi proyecto, o sea, fuera capaz de cambiar el layout y formularle medidas preventivas. Y es decir, pues en el caso de un proyecto eólico, por ejemplo, esta alineación de aeros no tiene sentido desde el punto de vista de fauna, o esta tal otra se mete muy cercana a una población, o lo mismo con el tema de patrimonio. Si de alguna forma eso estuviera más cercano entre sí, que a la hora de abordar el proyecto sí que lo está realmente, o sea, esto eso no termina de ser más que una adquisición académica y doctrinal, pues luego al proyecto le toca ensamblar estas partes que han venido como cosidas de una manera distinta. Y retomo una cuestión que estaba comentando antes Roberto, que me parece sustancial. La subasta, en el marco de México, el marco reciente, la LIE, reglamento y demás, pues desde el 2014, si no me falla la fecha, instaura el procedimiento de subastas, ¿no? O habilita el procedimiento de subastas. ¿Qué sucede? Que estas subastas pues básicamente van a precio hasta el punto que, como decía Roberto, no se están valorando criterios de madurez previa, ambiental, social o patrimonial de los proyectos. Es decir, directamente puede ir abocado a proyectos fallidos. Hay estados donde les han metido una carga muy relevante de megavatios y no se sabe cuál va a ser, cómo van a poder conjugar eso, si van a tener capacidad o no. ¿Qué dos cuestiones podrían ser relevantes aquí, o errores casi de sistema? Está muy bien desde el punto de vista de precios, han sido totalmente exitosas, se han hecho en un tiempo récord. Se adaptaron métodos de distintos sitios y el ensamblaje quedó razonablemente correcto, pero lo primero, el procedimiento de subasta manda un mensaje, solo importa el precio. Es un mensaje peligroso, porque es un mensaje que luego lo tienes que conjugar cuando bajas al territorio. Entonces, cuando bajas al territorio, pues ya no les hablas del precio del megavatio a nivel México, les tienes que hablar de cuestiones directamente locales. ¿Y qué cuestión falta aquí, o qué cuestión fallaría en la parte de diseño? Hay una parte, directamente estamos hablando de un proyecto que comentaba Gabriel, de segundo escalafón. Hay una parte entre lo que es la legislación dura y lo que es la implementación de proyectos, que es la planeación. La planeación ambiental, la planeación social, la planeación a todos los niveles. Los proyectos directamente se avientan a un escenario en el que tienen que ser construidos sin haber una planeación de las instituciones detrás. Es decir, SENER no ha hablado con Semarnat, Semarnat no ha hablado con el INA, no han montado un mapa territorial y de alguna forma semaforizado de la forma más elemental, donde bajo ningún concepto quieren que haya, da igual que sea eólica, solar, geotérmica o de cualquier tipo. Con lo cual el proyecto que resulta adjudicatario de la subasta, sin esa reflexión desde lo público, pues directamente le toca, con las herramientas que tiene, que son la manifestación de impacto ambiental que estamos comentando, o la EBIS, o la parte arqueológica, defenderse de esa carencia de no haber limitado zonas, o de no haber delimitado zonas. Y nada, concluyo comentando que el tema de la subasta, sin necesidad de cambiarle el marco por la de un concurso, podría tener matices, es decir, exigir como criterio de calificación directamente, como pasa en otras subastas, en Argentina o en otros lugares, pues decir directamente tiene que tener la manifestación de impacto ambiental aprobada, o tiene que tener X o Y, o la posibilidad directamente de acudir a un concurso en el que de alguna forma puede ser predominante la variable económica, pero mi proyecto lo pueden calificar también con arreglo a otras variables, es decir, qué producto, interior bruto estoy dinamizando por el hecho de tal o cual actividad, y ahí, por ejemplo, el tema de las tecnologías sí es sustancialmente distinto, en función de si hablamos de eólica, de solar, de geotérmica, etc. A mí, para terminar esta primera parte de la discusión, me gustaría, para efectos de que ustedes puedan contextualizar qué ha pasado en México, cómo es que llegamos aquí, porque digo, podemos estar hablando de las subastas, pero me gustaría mejor a mí, creo que es fundamental, por supuesto, es el tema de hoy, pero me gustaría que nos regresáramos unos cuantos pasos atrás. En México realmente, pues, como ya les anunciaba, estos grandes proyectos hidroeléctricos de los 70s, los 80s, realmente la energía que hoy se define como renovable pues, no existía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Realmente a mitad de los 2000 hay un cambio de ley, y
ese cambio de ley, pues, se les permite a los particulares, entonces a las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, participar en el mercado de la generación de energía, acotado a la parte renovable. Entonces, y el esquema que se daba ahí era la sociedad autoabasto. ¿Qué quería decir la sociedad autoabasto? Ustedes conseguían un cliente, llámese Soriana o Walmart o cualquier gran consumidor que venda energía, y entonces pues ellos iban con la CFE y decían, oye, pues en mi recibo de luz, como a lo mejor ustedes pueden hacerlo ya hoy con generación distribuida con paneles solares en su casa, y dicen, pues pago 2,000 pesos o 3,000 pesos, bueno, pues creo que si yo instalo mi propia tecnología, pues va a ser más barato y me conviene, ¿no? Entonces ese mismo esquema, pues trasládenlo a la mitad de los 2000, en donde decías, pues me está costando demasiado mi generación de energía eléctrica, entonces voy a ver quién tiene capacidad y quién tiene experiencia y que me pueda hacer un proyecto. Entonces eso hizo que Oaxaca, ¿no?, que es una zona geográfica que está en el sur, yo soy de Oaxaca, entonces empezara con los proyectos eólicos. ¿Por qué? Porque pues, es una zona en donde el viento es fabuloso, espectacular, y entonces pues, era una zona natural de desarrollo. Entonces así es como empieza nuestra historia, digamos, moderna de los proyectos renovables en México. Y entonces lo que se hacía es algo que se firmaba, es un PPA, que es un Purchase Agreement, es Private Purchase Agreement, o sea, un contrato para la adquisición de la energía, en donde se ponía un precio, ¿no? Que el precio normalmente estaba, imagínense, entre, no sé, 80, inclusive había unos de 100 o de 120 dólares. Entonces, pues realmente pues eran buenos contratos y se empezaron a llevar a cabo los proyectos. Eso, ¿qué ocurrió en términos del territorio en México? Proyectos en Oaxaca, eólicos, proyectos en Baja California y ya, no había nada más. ¿Por qué? Porque también la tecnología te daba ciertas alturas y ciertos factores de planta o ciertos factores de capacidad. Entonces, las lecciones en términos de impacto ambiental pues fue que en Oaxaca se empezaron a desarrollar una serie de proyectos y no había un análisis regional, no se sabía bien qué pasaba con las aves y los murciélagos. Entonces, y luego para acabarla de molar, un proyecto se llamó Mareña, que estuvo en litigio durante 3 o 4 años y nunca pudo arrancar bien. Y pues eso es una historia, digamos, de derrota o de frustración en México. Entonces todo el mundo decía, uy, México y Oaxaca, qué bien, pero pues mira los de Mareña, que el pueblo se les fue encima, ¿no? Y ahorita hablaremos de cuáles son los principales retos. Entonces, pues, realmente esas eran nuestras experiencias de proyectos renovables. Y Ahora Solar, un proyecto emblemático que era la joya de la corona. Todo el mundo quería hacer un proyecto en Baja California Sur, porque la luz, estaban ahí, son una isla en términos energéticos, están conectados al sistema eléctrico nacional, y entonces pues, el precio ahí era fabuloso. Entonces llega este amigo, ahorita voy a acordar cómo se llama su empresa, desarrolla el proyecto de Ahora Solar, de repente viene este huracán que es Dilma, no me acuerdo cuál fue, y se acaba, ¿no? Entonces realmente no habían proyectos en México, y entonces pues, de ahí se firma el Acuerdo de París, y entonces todo el mundo, ¿no?, empieza a decir, oye, pues necesitamos bajar las emisiones, necesitamos transicionar la energía. Hay un cambio tecnológico muy importante, sobre todo los fotovoltaicos, en donde yo iba a conferencias cada año y decían, ahora bajó el precio $20, ¿no? Y entonces cada año, hasta hoy, que realmente el fotovoltaico es más barato que el eólico, pero eso no pasaba antes. Entonces no había proyectos fotovoltaicos en México. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el mercado? Pues cuando se anunció el esquema de las subastas, pues fue muy apetitoso, porque entonces ya tenías tú una certidumbre de que podías realizar un proyecto y que te lo iban a pagar y que se iba a poder llevar a cabo. Pero entonces, hasta que no se emitieron bien las reglas del juego, no hubieron proyectos. Durante 1 año y medio, 1 o 2 quienes se atrevían a firmar un PPA bilateral, eso es todo lo que había en México. Entonces, de repente, llega este esquema, ¿no? A los que no saben qué es una subasta, es básicamente la Comisión Federal de Electricidad o el gobierno de México dice, para cumplir con las metas del Acuerdo de París y para poder tener una matriz energética diversificada, pues entonces necesitamos generar proyectos con energías renovables también, porque energías limpias y otra cosa. Entonces, así es como hoy por hoy en México, ¿no?, tenemos proyectos eólicos en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, en Coahuila, en Baja, en Durango, en Zacatecas, en Guanajuato, en Sonora, en Yucatán desde luego, en Oaxaca. Es más o menos como los corredores de viento más importantes, y en la parte fotovoltaica pues prácticamente tenemos en Sonora, en Chihuahua, en el centro del país, Aguascalientes,
Guanajuato, Jalisco también tiene eólicos. ¿Y eso por qué? Porque la tecnología ya avanzó a tal nivel en donde se vuelve muy atractivo y entonces ya pueden captar el viento. O sea, ¿y a qué me refiero con que la tecnología avanzó? Los aerogeneradores que podrían ver ustedes en Oaxaca, pues eran aerogeneradores de 700 kilowatts que medían a lo mejor, no sé, 70 metros, y ahora estamos viendo máquinas de 4 megas de más de 200 metros. Entonces obviamente pues, tú podrías agarrar mejor corriente de viento y entonces por eso es que puedes detonar otros sitios que no hay. En el caso de los paneles, pues también la tecnología fue avanzando y entonces pues ya realmente el sector de radiación pues, en cualquier forma. Ahora, ¿esto qué significa en términos del impacto ambiental? Pues afortunadamente es un instrumento dinámico, como bien lo decían. Pues nunca he visto una autorización, yo no la he visto, también que no tenga condicionantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues, realmente la autoridad sí tiene la oportunidad de que se le presente cuál va a ser la incidencia y la implicación real del proyecto y cuáles son las medidas que deben de ser necesarias para que ese proyecto tenga éxito, hasta cosas súper sofisticadas como tenemos ahorita y que me encanta decirlo, porque creo que es algo que es muy bueno, en donde tenemos programas o condicionantes específicas para monitorear a lo mejor algunos mamíferos felinos de manera satelital y poder saber cuál es su comportamiento y cuál es su zona de distribución, ¿no? O métodos más sofisticados para el monitoreo de aves y murciélagos que claramente no existían hace 10 años. Entonces sí, yo creo que hemos tenido una evaluación. Obviamente otra cosa que también creo que es bien importante destacar, hubo un momento en donde se centralizó toda la evaluación de los proyectos de energías renovables y eso ocurrió hace 1 año y medio. ¿Y cómo es que se gestiona? Otro elemento es las manifestaciones de impacto ambiental en México tienen 2 modalidades. Hay otros variantes, pero me voy a concentrar en las manifestaciones de impacto ambiental, que son particular y regional. Las particulares las evaluaban las delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, en los estados. Y entonces eso te daba pues, el arco iris. O sea, podría ser un lugar rojo, otro blanco, otro azul, otro verde. Entonces no había una consistencia en cuanto a los criterios, en cuanto a las medidas, ni a los plazos de evaluación, ni a la certidumbre, ni a la calidad. Entonces, lo que creo que acertadamente cuando empezaron a hablar justamente la CNEF, la Semarnat, la CRE, etc., y a raíz de este esquema de las subastas y de los compromisos que se habían hecho es, oye, ¿sabes qué? Que la DEGIRA, que es la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, pues evalúe todas las manifestaciones y eso se haga de forma regional y entonces ya vamos a poder tener una misma voz, ¿no? Digo, esto es un poco, no es la materia, ¿no? Pero es de los retos que tiene que haber ahora con la SAI y el sector de hidrocarburos, en donde tienes 2 autoridades administrando los mismos instrumentos, pero bueno, esa no es materia de este evento. Entonces, yo creo que eso les da un panorama más claro. Más o menos hoy yo creo que debemos estar hablando de a lo mejor 30 o 40 proyectos fotovoltaicos ya construidos, ya en operación, que no tengo los números ahorita, pero deben ser algo así como 2 gigas más o menos, y debe de haber otros 40 o 50 en construcción, ¿no? Y en la parte eólica, pues también tenemos ya una matriz bien importante de proyectos que están siendo evaluados, otros a la espera de lo que hablamos de la 4ª subasta y saber qué va a pasar con este nuevo gobierno, si va a seguir existiendo este esquema que de alguna manera incentiva y da cierta garantía, o si todavía existe el mercado, la demanda para firmar más PPAs bilaterales. Muy bien. Yo estoy tomando una super clase, muy bien, pues yo estoy yendo un poco más a la idea de la importancia del impacto ambiental. Coincido con el hecho de que a lo mejor debería de trabajarse de una cierta forma un mapeo, como de decir, bueno, esta zona es roja y ya déjenla, y esta es naranja y vemos caso por caso, y aquí está. Y esto es un problema que se refleja en el mercado eléctrico en el tema de interconexión, que es lo mismito. Como tú quieres hacer tu proyecto padrísimo de 400 megas y resulta que no hay línea de interconexión, que la línea de la subestación más cercana está a 80 kilómetros. El caso de Yucatán. El caso de Yucatán, que tenemos un caso del eólico, ¿no? No, pues prácticamente todos los proyectos tienen líneas de evacuación largas, o sea, porque la red está débil. Lo que pasa es que tenían precios de entrada atractivos y ahí pues tienes un gran pool de proyectos que están esperando, algunos por la parte de consulta, otros por la parte ambiental, y
y otros por la parte del INA, y pues a ver cómo se resuelve. Y eso la parte administrativa. Luego, constructivamente, el tema de estar sobre un CARST y estar pues básicamente sobre una red de cenotes, también tienes otros temas de cimentación y de obra civil interesantes, ¿no? Entonces, pues yo creo que el paradigma de lo que no estaba planificado de alguna manera. O sea, ahí nos llevó la subasta. Sí, yo estoy de acuerdo. También hay que, un poco, como decía Gabriel, hay que dar un paso atrás y hay que entender muy bien que la reforma se hizo en el 2014, la ley, las bases, y la implementación se sigue haciendo. O sea que el mercado mexicano es un mercado muy joven. Entonces yo creo que la reforma fue excelente. O sea, lo que pudieron hacer en ese tiempo tan corto fue de verdad a premio Nobel. Por cómo lo armaron, obviamente tienen experiencia en Estados Unidos con California, tienen Texas, tienen España, tienen Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero digamos que el paquete que se ha armado fue muy bueno. De hecho, yo digo que ahora va las 2.0, debería de llegar para ir afinando estos detalles. Ahora no sabemos si va a la 2.0 o la menos .1. Eso ya es un tema que veremos. ¿Tenían una pregunta? No, ok. Entonces, siempre en esta línea, Miguel, yo quisiera ver un poco un tema un poco más específico, que es el tema de la consulta indígena. Aquí hay varios temas, ¿no? O sea, hay varias matizaciones. A mí la consulta indígena siempre me ha llamado la atención de las pocas cosas que yo sé de impacto ambiental, de cómo han sido manipulados en el bien y en el mal, tanto por parte de las empresas en algunos casos, como por parte de estas famosas ONG, digamos. ¿Y tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo vives? O sea, ¿es realmente así la situación? ¿Hay un problema ya? ¿Ha habido un abuso que se ha transformado en un abuso por la otra parte? ¿O se está un poco como aplanando? Retomando un poco el ejemplo que ponía Gabriel, que yo creo que fue un paradigma, un parteaguas que se dice acá, que es el caso de Mareña, o sea, que de alguna forma, o sea, sí puso el foco sobre esto. Bueno, ahora vuelvo ahí. Antecedentes: México firma el convenio 169 en 1990, los convenios del año anterior, y México lo sanciona y lo firma en el 90. Es decir, o sea, directamente se compromete con la comunidad internacional a aplicar lo que dice el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. ¿Qué sucede? Pues básicamente que se queda aparcado en un cajón. O sea, este es el cajón que es muy latinoamericano, o sea, muy latino, perdón, o sea, inventó Italia, España, tal, o sea, decimos en la normativa cómo queremos ser, firmamos todo y de repente hay que aplicarse. Y entonces eso se quedó como congelado. Posteriormente hay una consagración constitucional de todos los convenios que vienen siendo firmados internacionalmente, lo cual lo mete directamente en el bloque de constitucionalidad mexicano y lo hace directamente invocable ante cualquier juez nacional. O sea, es decir, es materia de amparo, y tú puedes invocar eso como invocas una ley positiva local. Digo, eso más o menos queda ahí encapsulado, ese es el marco jurídico. ¿Y qué sucede con Mareña? Que me sirve bien de ejemplo. Mareña tenía una oposición de base que realmente no era el tema de consulta, o sea, era oposición de base. Mareña también estaba sobre la barra de Santa Isabel. Pues bueno, ambientalmente el tema tiene unas reflexiones. Digo, en cuanto a ubicación del proyecto desde el punto de vista de obra civil, pues sin duda es como un modo de eólica offshore, pero con plataforma terrestre, con lo cual interesantísimo. Pero había pasado en principio el impacto ambiental y tenía resolutivo positivo, o sea, no se habían hecho reflexiones sobre afectaciones de aves, etcétera. O sea, digo, no había un cuestionamiento de base, y sin embargo, de repente alguien se acordó, entre los quejosos, que cada vez están más profesionalizados, más informados, más leídos, alguien que dijo: oye, México firmó esto, estamos en zona, que esto es una comunidad indígena, es un derecho procedimental, ojo, o sea, porque aquí la vulneración no es, o sea, el hecho de no hacerlo ya directamente te aboca, o sea, que sea materia susceptible de amparo. Y entonces hizo palanca con ese elemento, como pudiera haber sido otros elementos, ¿no? Fauna, acumulación de impactos o lo que fuera. Y el proyecto se tumbó, o sea, como era un derecho procedimental y pues directamente se había vulnerado, el proyecto cayó. Ese fue, en cierto modo, el marco que tiene la LIE en la cabeza cuando la LIE se aprueba,
y por lo cual de alguna forma esta obligación, que es genérica, o sea, porque lo es para, digo, la obligación de consulta no la tiene un proyecto, la tiene la administración, o sea, la tiene el gobierno mexicano, que es quien suscribe el convenio. Esta obligación de alguna forma lo que hace la LIE, como estaba, pues que no sabían quién le ponía el cascabel al gato, o sea, quién es Semarnat hacía sus consultas, también podía ser CDI, podía ser prácticamente cualquiera. Y lo que hace la LIE es decir, de repente, pues saca o desempolva, o saca la herramienta de la evaluación de impacto social por este tema del National Environmental Policy Act, pero ya llevado a legislación positiva mexicana, y lo que hace es decir que la obligación esta genérica que hay en materia de consulta, en el caso concreto de energía, de electricidad por la LIE o de hidrocarburos por la ley de hidrocarburos, le corresponde a SENER. Entonces, por un lado tenemos un marco ya de una mayor certidumbre jurídica, que por otro te abre un debate material sobre si eres juez y parte. O sea, quiero decir, si tienes interés en que se desarrolle energéticamente el país y estás tomando parte activa en eso, si puedes garantizar de alguna forma un proceso libre, previo e informado, que es lo que te exigen los convenios internacionales. Entonces, digo, ahí ganamos en marco jurídico, porque ahora todos los sectores que antes, digo, durante un periodo estuvieron un tiempo los renovables particularmente, también hidrocarburos, diciendo por qué a mí, ¿no? O sea, por qué me ha caído la ley de hidrocarburos, por qué me ha caído la ley de industria eléctrica, por qué tengo que hacer ERI si aquí está el sector hotelero, si está el sector ferroviario y tal. Y sin embargo, en todo ese proceso, ahora tenemos otros sectores, comentábamos antes al inicio de la reunión, que están mirando de reojo, puede ser minas u otros sectores que miran de reojo eso porque al final han dotado de un marco. Entonces es un marco discutible, es un marco en el que puede haber conflicto de intereses, pero es un marco que en el fondo da certidumbre. Y bien trabajado incluso puede dar certidumbre a ambas partes, o sea, no solo a la parte gubernamental y de proyectos, sino por supuesto también a las comunidades. De hecho, a mí me gustaría agregar una anécdota personal. O sea, realmente, en efecto, hoy cuando hablamos de la consulta indígena del convenio de la 169 OIT, pues realmente todo el mundo volteamos y lo enmarcamos en el sector hidrocarburos o en el sector eléctrico, porque son los dos en donde hay una referencia expresa. Sin embargo, en México, por el proyecto de Uricuta, que era un proyecto minero, y el proyecto del acueducto Independencia, que lo recordarán bien, de los yaquis, es donde se invoca por primera vez y salen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, diciéndole que no puede dejar de observar el hecho de que hay en México muchísimos, 56, no me recuerdo, grupos étnicos, como acá hay 28, ¿no? Y entonces se les tiene que hacer una consulta indígena y no puedes iniciar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tú empezabas a recoger y cuál es la anécdota profesional que yo les puedo compartir? Que a mí me tocó vivir, creo yo, fue la primera autorización que dictó para un proyecto del sector hidrocarburos, era la ampliación de un gasoducto, en donde la de Gira nos decía, como realmente, voy a desviar un poquito para que lo entiendan mejor, pero en los gasoductos pues prácticamente son proyectos lineales que abarcas miles y miles de metros y a veces de kilómetros, como en el caso de los Ramones. Y entonces el reto es que tienes que ir liberando los derechos de vía, y eso significa que tienes que negociar con todo el mosaico de propietarios que pueda haber en los regímenes que existan, ejidal o privado. Y entonces pues tú puedes tener tu plan ideal y normalmente es un punto A y un punto B, pero pues realmente si alguien te quiere vender muy caro o no tiene su documentación en regla, pues tienes que empezar a hacer este serpanteo o esto que se conoce como microroteo. Nosotros realmente llevamos un 80% de avance del proyecto y entonces tenemos que hacer un microroteo para evadir una zona arqueológica. Y entonces nos dice la autoridad, oye, está muy bien, te autorizo tu modificación, pero ¿qué crees? De acuerdo a mis registros, la localidad en donde estás haciendo el microroteo es una localidad indígena. Por lo tanto, tienes que hacer una consulta. Tengo que hacer una consulta. ¿Y quién o cómo? Entonces nos mandan con la CDI y la CDI nos dice, completen esta matriz. Nosotros, de acuerdo a la información que teníamos, pues podíamos demostrar que no había indígenas en esa zona. Y pues realmente, más que una consulta indígena, tendríamos que demostrar que no había indígenas. Entonces, para no hacerles el punto muy largo, prácticamente teníamos entre 800 y 900 trabajadores, ¿no? Que, pues imagínense el costo diario de no poder movilizar la obra.
hasta en tanto nos poníamos de acuerdo con las autoridades. Quien finalmente nos dice es vayan a la CNE y nos firma el oficio, la dirección de evaluación de consulta, que no existía en el sistema jurídico mexicano ni en el organigrama de la CNE, ¿no? Pero bueno, nuestro cliente siempre dijo quiero cumplir con todo y no me voy a pelear con otro. Entonces, realmente, así es como empezamos. Curiosamente, el senador que en ese momento presidía la comisión indígena del Senado le preguntaba, era de Oaxaca, le dije, oye, ¿qué sabes de la ley de consulta indígena? ¿No? ¿Cuándo la van a sacar? Me dice, pues justamente la estoy tratando de empujar, pero llevamos 9 años en la discusión y al día de hoy no hay ley de consulta indígena en México. Entonces, sí tenemos estos 2 maravillosos artículos que vienen tanto en la LIE como en la ley de la industria eléctrica, pero realmente no te dicen las bases de la consulta, no te dicen tiempos, no te dicen quiénes son los actores. Entonces realmente cuando tú tienes un proyecto que requiere una consulta indígena, pues sacas la rifa del tigre. Y por eso es que lo está leyendo todos los días en el periódico, que le dicen, oiga, Andrés Manuel, pues qué bueno que quiere hacer el Tren Maya, pero pues aquí somos indígenas y qué bueno que quiera hacer su consulta de 10 preguntas, pero pues nosotros necesitamos una etapa deliberativa, informativa, de construcción de acuerdos, o sea, de una serie de elementos. Pues eso va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve o cómo se desdobla eso en el escenario político de México, pero lo que quiero decir para efectos de la discusión que estamos teniendo del impacto ambiental y ahora de la consulta indígena, pues lo que empezó a ocurrir con un cierto nivel de precisión, pues había ahí un censo de localidades que hizo la CDI en el censo del 2010, y entonces pues, tú de repente llegabas a la localidad y dices, oiga, pues aquí quién es indígena, no, pues nadie. O la base de datos de la CDI pues mencionaba un municipio, ¿no?, de Yucatán, y en realidad es el municipio del Estado de México, ¿no? Entonces, obviamente pues no puede ser una consulta indígena o no puedes fiarte exclusivamente de esa referencia imprecisa, pero que se convirtió en el garrote que tenía la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y entonces tú, tiro por viaje, proyecto que estuviera en una región o en una zona indígena, que más o menos sí están bien ejemplificadas o representadas, pues te decía, tienes que hacer tu consulta indígena. ¿Y quiénes pagaron los platos rotos? Pues todos los proyectos que estuvieron en la península de Yucatán, fundamentalmente. Pongo un matiz así muy breve, porque viene totalmente al caso de lo que está comentando Gabriel. Llegó a tal punto la historia, cuando ese marco que contaba antes Gabriel, de mías regionales y mías particulares, digo, las mías particulares, recordad que son como las mías pequeñitas que se dirimen en los estados. Estado de Tamaulipas, es decir, sí hay alguna presencia indígena colindante pues en el sureste, pero ligera, pero pensemos que es en la parte norte donde pues, prácticamente sí hay presencias porque son gente que se ha movido de lugares, ¿no? O sea, son gente que se ha desplazado mucho, han sido migrantes, algunos se quedan en rancherías, etc. Y de repente, ¿qué hace Semarnat estatal en ese caso? Es reflexionar sobre el criterio. O sea, yo cuando hago una mía, hago un sistema ambiental, es mi envolvente, grande, de cuencas, microcuencas, nanocuencas, todo lo que quiera, de qué parte tengo que analizar territorialmente. Entonces, lo que hacía Semarnat directamente es traslapar eso y pasárselo a CDI y decirle, por favor, dígame cuántas poblaciones indígenas o cuántos indígenas tiene usted censado en este recorte que yo tengo. Entonces, de repente, en el requerimiento de información adicional, que es un mecanismo habitual que tienen las mías, es decir, la administración para el reloj del ajedrez y te devuelve el expediente y entonces tú le tienes que contestar a lo que te piden, ahí tenía como 50 páginas argumentando jurídicamente acerca de los derechos fundamentales, derechos humanos, etcétera, de los pueblos indígenas, que sin duda estaban bien armadas y sin duda lo eran y sin duda tenía todo el sentido, salvo que no había. Entonces te devuelven eso dentro del expediente ambiental y tú te ves en el marco de un expediente ambiental teniendo que argumentar que no está sujeto a consulta porque todavía, digo, ya dentro de lo que fueron los papeles de las administraciones, ahora ya está claro que de gira te lo condiciona y Sener te lo resuelve. Pero en este periodo había como un tira y afloja en el cual esto quedaba en el limbo y Semarnat todavía estaba como queriendo resolver sobre esta materia. Entonces fue, bueno, interesante, ¿no? O sea, incluso en territorios donde ya no tenía a lo mejor sentido la reflexión. De hecho, el autor de ese requerimiento se llama Jorge Rubalcaba. Lo conozco. Perdón. Lo que comentaban de que no existe una ley, digamos, ad hoc. En esto existe un grupo de interés que la esté frenando, cabildeo o alguna razón por la que no ha salido después de tanto tiempo que lleva ahí. Mira, realmente yo creo que hay dos elementos.
Uno es que no hay una voluntad política. O sea, es increíble que, por ejemplo, hoy veamos una reforma para que Taibo II pueda ser el director del Fondo de Cultura Económico, y hay cosas como mucho más urgentes en la agenda legislativa que eso. Entonces yo creo que no hay un interés real, y lo segundo es, además de que no hay un interés real en la agenda, también es sumamente complejo en un país como México poder tener un consenso de una ley de consulta en donde tienes una multiplicidad de grupos indígenas y además ONGs y muchas afiliadas también a grupos políticos. Entonces yo creo que son las dos. O sea, realmente pues, habría que, ya todos los actores del Congreso cambiaron, ¿no? Entonces habría que ver cuál es la postura actual, no sé, de Morena frente a ello, ¿no? Que son el grupo parlamentario con más número. Pero lo que sí ha habido, y eso es lo siguiente que les quería contar, pues es la CDI. Tampoco es que está pintada, ¿no? Todo el mundo sabe que es la CDI, ¿o no? Oye, alguien que no sabe. Digo, y con toda honestidad, bueno, la CDI es la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México. Entonces, básicamente, su misión en la vida es generar proyectos sociales para que las comunidades indígenas tengan un mejor desarrollo. Y entonces, en el paseo o en el camino, pues ellos tienen que identificar quiénes son los indígenas de México. Entonces, por eso es que es la referencia natural, oficial, que pueda haber, ¿no? Y independientemente que, de acuerdo a la Constitución política, cada estado tendría que también hacer una determinación, un reconocimiento de cuáles son los pueblos indígenas que forman parte de ese territorio. Pero bueno, entonces la CDI sí se preocupó en hacer un protocolo de consulta, y realmente es con lo que se ha estado hoy operando en las consultas. Entonces, digamos, ante la ausencia de esta ley, pues, sí tenemos un marco de actuación, y este marco de actuación, pues de alguna manera ahorita lo hicieron a la medida al estado de Yucatán, que es quien tenía esta urgencia más importante, porque los proyectos de las subastas estaban frenados porque no podían iniciar obras hasta tanto cumplieran con la obligación, y lo cual creo que para todos ha sido un ejercicio positivo. O sea, creo que la conclusión aquí es, oye, ¿está bien la consulta indígena? Por supuesto que está bien la consulta indígena y es necesaria, y a lo mejor se podría convertir en un modelo replicable inclusive para la toma de decisiones responsables de los proyectos. El tema es lo que todo el mundo quiere, y los abogados estamos urgidos de la certidumbre, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? O sea, más o menos para que ustedes puedan dimensionar un proyecto de energía renovable, pues en términos de ejecución se lleva entre 12 y 24 meses. Y más o menos necesitas otros 12 o 18 meses en la etapa previa, que es hacer los estudios de impacto ambiental, los permisos, conseguir las tierras, conseguir el financiamiento. Entonces, pues, tú más o menos estás moviéndote en un horizonte de 24 a 48 meses, ¿no? Si lo quieren ver así. Y entonces en algún momento pues el calendario se empieza a hacer más apretado. Entonces, si de repente te dicen, oye, tienes que hacer una consulta indígena, pues la primera pregunta es, ¿y cuánto tiempo va a tardar la consulta indígena? Porque yo tengo que poner la energía en el, no sé, en el noviembre de 2018, ¿no? Entonces, y si no, empiezo a tener penalidades por no estar entregando la energía que me comprometí. Entonces, realmente lo que se diseñó, y que creo que es bueno compartir con ustedes, pues es este protocolo de la consulta, donde básicamente lo que hacía o lo que hizo la CENER actual, pues es coordinarse con el gobierno del estado de Yucatán. El gobierno del estado de Yucatán tiene afortunadamente un instituto de las lenguas, y entonces ellos ponían a discusión los traductores. ¿Por qué? Porque también la consulta, si así lo piden, se tiene que llevar a cabo en la lengua de la comunidad funcional que se está teniendo, y entonces tienes que hacer una serie de etapas en donde les tienes que explicar bien el proyecto, que es la parte informativa, ¿no? En donde ellos tienen que saber exactamente qué es lo que va a ocurrir en su comunidad, y tienes que abordar los diferentes tópicos: el impacto ambiental, el impacto social, el agua, los vestigios arqueológicos, etc. De ahí tienes una parte donde se hace una deliberación. Básicamente la comunidad decide si el proyecto lo quieren o no, y después tienes la parte de la construcción de los acuerdos, en donde las empresas se comprometen y dicen, oye, pues ¿sabes qué? Estamos viendo que hay una necesidad muy importante porque pues, no tienen medicamentos, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un dispensario médico, ¿no? O vamos a poner tal o cual otra cosa. Entonces, realmente, pues sí es una manera en donde pues, los beneficios están llegando a las comunidades, y que muchas veces, sobre todo en Yucatán, en donde yo he estado en consultas indígenas, pues te das cuenta que hay una necesidad muy profunda de tener una oportunidad de desarrollo. Entonces,
Eso es más o menos lo que hemos estado viendo en términos de las consultas indígenas, al menos en la zona de Yucatán, que es donde más se ha trabajado ahorita. Obviamente que los proyectos en Oaxaca, si es que algún día se hace esta famosa línea de transmisión de corriente directa, que no sé si la han escuchado, pero ya más o menos lo discutíamos, lo que ocurre es que pues, el sistema eléctrico nacional o de transmisión es un sistema muy obsoleto, donde a lo mejor la CFE pues, en algunos casos hizo los refuerzos y tal, pero en otros ya no hay. Entonces pues, hay proyectos que están en Oaxaca formados en la fila esperando a poder evacuar la energía fundamentalmente al Valle de México, ¿no? Que es donde se hace el consumo. Entonces sacaron un proceso de una subasta el primer trimestre de este año, que pues, se canceló, bueno, se pospuso y no sabemos cuál va a ser el destino, pero básicamente, y lo que quiero decir con esto es que si se lleva a cabo este proyecto, pues lo que ocurrirá es que tendremos otra vez las discusiones de consultas indígenas ahora en Oaxaca, que pues es mucho más complejo que Yucatán, porque pues, en Yucatán simplemente estamos hablando de los mayas. En Oaxaca tenemos soques, tenemos guaves, tenemos en esa zona zapotecas del istmo, chontales, o sea, tenemos una diversidad increíble, ¿no? Entonces, pues ese es el reto de estar en México desarrollando proyectos de energía renovable. Roberto, Por ahí nosotros. yo tengo una pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Horacio Martínez Vargas de la Universidad Corporativa Pemex. Agradezco la invitación que han hecho. Tenemos relación con varias universidades en los proyectos sectoriales en México. Y una pregunta para Roberto, con un tema. Nosotros estamos preocupados, más que preocupados en el tema de la eficiencia energética. Estamos haciendo varios temas ahí con la energía, con la JCCP de Japón. ¿Qué necesitamos en México para poder poner más proyectos de inversión en materia de energía renovable? Porque ves ya en mercados europeos donde pues, Dinamarca, Alemania ¿no? ya están en temas ya de más eficiencia y ya no tanto hidrocarburos. Pero en México nos sigue costando mucho trabajo. Coincido con lo que he platicado, me han tocado casos de las consultas, de la manipulación ahí que hacen las ONGs, que no facilitan el tema, al contrario, ¿no? Buscan ahí. Pero en tu consideración, Roberto, ¿qué tendríamos que hacer para que esto se detone, se facilite? Sí, muchas gracias por la pregunta y voy a responder un poco de manera genérica primero y trasladando comentarios que se han discutido al interior de la Cámara de Comercio Española. Yo pertenezco a una firma de abogados de origen español, ¿no? Entonces, en el seno de esa comisión y a través de esa Cámara de Comercio Española hemos participado sobre esas reuniones con la Secretaría de Energía, en la que precisamente se busca atender las preocupaciones de los grandes participantes del sector eléctrico. Y uno de los temas, o varios de los temas que se ponen en la mesa y que se han comentado con la Secretaría de Energía para continuar detonando nuestros proyectos, uno tiene que ver pues con la carga o la integración de los instrumentos administrativos, ¿no? De manera muy ambiciosa, la comunidad agrupada en el seno de esa reunión, pues lo que pedían era certeza y le llamaban una ventanilla única, ¿no? Hay una queja generalizada, hay una dispersión administrativa respecto de qué debes cumplir para desarrollar un proyecto, y es una dispersión horizontal y vertical, por llamarlo de alguna manera. Tienes diferentes autoridades competentes a nivel federal, pero también hay autoridades involucradas a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Lo cual muchas veces retrasa o dificulta el desarrollo de un proyecto. Y más cuando a veces esas mismas autoridades no se platican entre sí, ¿no? Yo creo que los elementos para detonar la generación de energía eléctrica en México ya están dados a nivel macro, ¿no? Esta transición de un monopolio en la generación, ¿no? A una apertura total de mercado en el sistema eléctrico a través de la reforma constitucional de 2013,
pues es el principal detonante, ¿no? Antes, la regla general es que nadie podía generar electricidad, salvo el Estado y salvo los particulares, en las condiciones que comentaba Gabriel. Ahora estamos del otro lado del péndulo, en el cual es totalmente un mercado abierto y todo el mundo puede o podemos generar energía eléctrica y colocarla pues, en un mercado eléctrico mayorista, vender excedentes a nuestro suministrador de servicios, ¿no? Hay varias maneras de comercializar la energía eléctrica. ¿Qué otro incentivo o detonante existe ya, pero se está perfeccionando a nivel legal y a nivel práctico? También de lo que mencionaban del Acuerdo de París, que es un acuerdo que deriva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Hay compromisos a nivel de estados, ¿no? De reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Estos son compromisos que asume, en este caso, el Estado mexicano, pero son objetivos, ¿no? Reducir mis emisiones, por decir algo, ¿no? No tengo un número ahora, pero que la energía que se genere en México sea al menos 25% renovable para el año 2028, 2030, no recuerdo ahorita, 2025, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ese objetivo, que es un objetivo de país y un objetivo genérico? El Estado mexicano tiene que crear, a través de instrumentos regulatorios, instrumentos legislativos, instrumentos de política ambiental, tiene que instrumentar esa obligación como país. ¿Cómo se hizo en México? Nuevamente, a través de, antes de la reforma energética, en esos supuestos de excepción en los que los particulares podían generar electricidad, había algunos incentivos, que era el porteo tipo estampilla y algún otro, que básicamente es que los generadores que utilizaban fuentes renovables tenían una cuota fija para la transmisión de energía entre el punto de generación y los centros de consumo. El costo de transmisión o los costos reales de transmisión pueden llegar a ser un desincentivo, ¿no? Con posterioridad a la reforma, ese incentivo desaparece y se sustituye por los certificados de energía limpia, ¿no? Los certificados de energía limpia es un instrumento nuevamente regulatorio de política que tiene por objeto que ciertos sujetos obligados vayan generando o consumiendo, en su caso, electricidad, o que un porcentaje de su consumo de electricidad sea a través de fuentes renovables. Y este porcentaje se va a ir incrementando. Entonces, tenemos por un lado generadores renovables, que por cada kilowatt de energía, o megawatt más bien de energía generada, la autoridad, la Comisión Reguladora de Energía, le asigna un certificado de energía limpia, ¿no? ¿Qué va a hacer con ese certificado de energía limpia? Pues lo puede comercializar aquellos sujetos obligados que necesitan acreditar ante la autoridad, la Comisión Reguladora de Energía, que están consumiendo o cumpliendo con el consumo mínimo de ese porcentaje de electricidad, ¿no? Entonces tenemos este otro incentivo. Y las subastas es el gran incentivo para el desarrollo de renovables en México, ¿no? También habría que ver los números, pero, o sea, vamos en la cuarta subasta, ¿no? Y habrá muchas más, pero esto sí que ha detonado pero brutalmente los proyectos de generación de energía renovable. ¿Qué habría que hacer, ¿no? ¿Qué más habría que hacer para mantener este desarrollo constante y al alza, ¿no? Decíamos el tema administrativo de forma genérica. De forma específica, pues por un lado está el tema de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Como muy bien exponían Miguel y Gabriel, pues esta obligación de consultar a las comunidades y pueblos indígenas existe desde hace tiempo a nivel tratado internacional, vinculante para el Estado mexicano, pero no había tenido un desarrollo, utilizando, digamos, términos de la comunidad de la Unión Europea, no había tenido una transposición a la regulación o a las leyes mexicanas. Y la verdad es que me parece que, salvo la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y sin tener un marco jurídico para ello, pues nadie hacía
o cumplía con ese tratado internacional en materia de consulta previa, libre e informada en México. Nuevamente, derivado de la reforma constitucional de 2013 y de la normativa secundaria, exclusivamente para el sector eléctrico y el sector hidrocarburos se impone la obligación, ¿no?, a los promoventes de proyectos, pues, de hacer una cosa que se llama evaluación de impacto social, que muchas veces confundimos con la consulta indígena. ¿Por qué? Porque cualquier persona que solicite un permiso de generación tiene que acreditar que ha dado inicio a la evaluación de impacto social. La evaluación de impacto social es competencia de la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, dentro de los primeros 20 días, algo así, que se presenta el estudio, ¿no?, el estudio de impacto social, la Secretaría, digamos, como obligada, la obligación de la consulta no es una obligación de los promoventes, es una obligación del Estado mexicano. La Secretaría tiene que informar al promovente si por la ubicación del proyecto, pues se requiere o no de una consulta previa, libre e informada. Y de aquí entramos a un limbo legal, que para no extenderme mucho más, pues tenemos un tratado, tenemos un protocolo, ¿no?, de la CDI, que nos da algunas ideas, tenemos algunas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nos hace falta más certidumbre, ¿no? ¿Por qué no se ha logrado la ley de consulta indígena? ¿Por qué no se ha logrado a través tal vez de disposiciones administrativas de carácter general? Es muy difícil conciliar los intereses que hay entre el tema de la consulta, entre las partes involucradas, los desarrolladores de un proyecto, el sujeto obligado a llevar a cabo la consulta, el Estado mexicano, y los derechos, ¿no?, de las comunidades indígenas. Entonces, hay problemas de vacío legislativo que deberían abordarse, y esto también daría mucha certeza o certidumbre, que es, pues bueno, pues, ¿qué es un pueblo o una comunidad indígena? ¿Quién es un indígena?, ¿no? ¿Qué características se requiere para que legalmente podamos identificar, ¿no?, que esa comunidad, ese pueblo, o esos sujetos son indígenas, ¿no? Luego, tengo que hacer una consulta a través de las etapas que muy bien escribió Gabriel, y tengo que llegar a un consenso, ¿no? Me tienen que dar su consentimiento para llevar a cabo el proyecto. Cada comunidad indígena, pues, tiene sus usos y sus costumbres, ¿no? ¿Qué me garantiza? ¿Qué le garantiza al Estado mexicano e indirectamente al promovente del proyecto, un proyecto renovable? Pues que estás lidiando con las autoridades indígenas, ¿no? No hay una normativa, no hay un código, ¿no?, por poner un ejemplo, un código civil, no hay una ley donde me diga, pues, que en ese sitio, en esa comunidad, las autoridades, ¿no?, las autoridades indígenas competentes para dialogar, para llevar a cabo los procesos de manera legítima hablando a nivel comunidad indígena, pues son las apropiadas, ¿no? Nada me garantiza que ese grupo de 5 personas con el que estoy yo tratando, pues en realidad son las autoridades legítimamente reconocidas por esa comunidad o ese pueblo indígena. Luego, hay un concepto también, digo ahora un poco más orientado, pues, ¿qué es un pueblo o una comunidad indígena? Proyectos como un gasoducto, pues no basta con tal vez consultar al de aquí, luego el de acá y de acá, ¿no? O sea, hay que identificar cuál es la comunidad afectada por el proyecto. Y hay un tema muy muy importante, que es la falta de certeza. ¿Cuánto tiempo va a llevar a cabo una consulta indígena? Y no hay una respuesta en la ley para eso. Puede ser, no sé, 6 meses, pueden ser 6 años, ¿no? Y aquí hablo un poco ya desde el desconocimiento, y ustedes me podrán también corregir. Pues tenemos que llegar a algo que se llama, pues, el consentimiento, ¿no? ¿Qué es el consentimiento? Tienen que estar de acuerdo todos y cada una de las personas que integran el pueblo de la comunidad indígena. Tiene que haber una mayoría simple, tiene que haber una mayoría calificada. La resolución de la mayoría la tiene que aprobar también el Consejo de Ancianos, ¿no?, una especie como el Senado, ¿no? Entonces, hay muchos temas que tratar y que, pues, no dan certidumbre a los proyectos de energía renovable. Si tuviéramos un marco legal como esta ley que aterrizara todas estas incertidumbres, pues los desarrolladores podrían saber que a partir del día 1 y al día 300
¿no? Tiene ya que tener o no los permisos, o la certeza de que se les va a otorgar los permisos y el consentimiento, ¿no? Al día de hoy, pues no tenemos eso, entre otros motivos, por el tema de la consulta indígena. Incluso, un breve inciso, por lo que está comentando Roberto, si de alguna forma se contara o se homologara o se realizara una ley erga omnes, ¿no? O sea, para todos los administrados, de alguna manera obligaría a pensar cuál es el organismo mexicano independiente que debe garantizar eso para un proyecto carretero, ferroviario, turístico, minero, etc. Cuestión que ahora está nuevamente, o sea, la obligación contraída es genérica, pero sí se ha bajado únicamente el IE y en hidrocarburos del lado de SENER, pero los proyectos de minas están mirando de reojo también a economía, pues para ver si eres tú o es CDI quien va a hacerlo, porque yo no tengo regulación sobre la materia, y es un contexto pues de regulación blanda que de alguna forma los sectores no regulados ahora están mirando para intentar armar de alguna forma o blindar los proyectos a los que sí que lo están. Entonces, pues de alguna forma, si se optara por esa fórmula de regulación o de legislación y de legislación aplicable o que baje esa obligación genérica del gobierno mexicano, pues también tendría que decidir quién la va a implementar y quién va a ser su tercero independiente para garantizar que pone pues, todos los intereses en la mesa pues, de una forma balanceada. Y en esa dirección yo creo que el mercado ya se está como ajustando. O sea, las renovables van a crecer, eso espero, porque es mi core business. Esperamos todos, ¿no? Van a crecer en otra dimensión, que es la generación local y la generación distribuida, en la cual el permitting, o sea, todos los permisos, todos los impactos, todo se reduce notablemente, o en algunos casos sirve solamente pedir una exención del límite. Entonces yo creo que el mercado, como cualquier mercado, tú tienes un pastel, tienes una rebanada muy grande y todo el mundo está tirado a esa rebanada grande, que son las subastas, que son los proyectos de 600 megas, 500 megas, 800 megas que México necesita, porque realmente se necesita una estructura base de respaldo de energía por el consumo industrial, por la garantía del suministro, bla, bla, bla. Pero ahora que esta rebanada se está terminando, tanto por el tema, digamos, de dónde hacer esos proyectos, como por el tema ambiental, como por el tema social, ya el mercado ya empieza a cambiar su dirección hacia la generación local, hacia la generación distribuida. Entonces, el sector industrial, aquí tengo un querido amigo que está con nosotros, hacen proyectos de 1,5 megas, 2 megas, a una empresa con generación local, que era el abasto aislado o generación local, dependiendo si es el dueño o no de la planta. Y las renovables, perdón, y las renovables van en ese sentido. ¿Por qué? Porque el solar, siempre me he peleado desde mi doctorado en España, la energía renovable es una energía democrática. Es la democratización de la energía lo que deben hacer las renovables, es decir, llevar a casa de la gente la generación local. Lo que pasó en España en el 2013 fue que la inversión de paneles en techo tenía una recuperación entre 5 y 6 años en casa, sin considerar el incremento tarifal sucesivo. Entonces, ¿qué pasó? Que las grandes 5 hermanas que están en España y que mandan, dijeron, gobierno, ojo, porque nosotros nos vamos a la quiebra si sigue esto así. Y pusieron el famoso impuesto al sol o peaje de respaldo, que acaba hace 2 semanas de quitarse. Pero, ¿cuál es el mensaje que mandan los grandes industriales? Es que yo, si tengo una planta de 400 megas, pues tengo que evacuar. Entonces, si toda la gente tiene su panel en casa, entonces hay un problema. Entonces, la fase 3, que me gusta soñar, es generación distribuida local con empresas en competición para la generación a gran escala, digamos, ya más contenida, y a lo mejor tener unas plantas de respaldo
públicas, de una empresa pública. ¿Por qué? Porque parecerá una locura, pero esa empresa pública garantiza el suministro, que es lo que pelean siempre los industriales, diciendo, es que yo garantizo el suministro. Entonces, si tú haces meter los paneles en techo, nosotros vamos a la quiebra y tú no tienes garantía. No, el mercado eléctrico lo podemos estructurar de varias formas, ¿no? El mercado spot está muy bien, pero la ley anterior a la del 97 en España era una ley fantástica, ninguna industria se quejó, era competencia en generación y se acabó. Entonces, cuando tú tienes competencia en generación y monopolio en transporte, y monopolio como aquí, como la subasta, la realmente. Eléctrica de España hacía esa función de... Hacía transporte y distribución con venta al cliente final, que esto se puede dejar o no, se puede dejar al generador inclusive, pero competencia en generación. California rompió todos los esquemas metiendo hasta competencia en transmisión y distribución. Son mercados distintos, yo no digo que uno es mal, digo solo que hay fases. La fase 1 de México han sido las subastas, la fase 2 de México va a ser la generación distribuida, la generación local, y espero que haya una fase 3 con un respaldo de energía también de empresas o de centrales nucleares. O sea, yo siempre he sido muy fan de la renovable, muy peleado por la nuclear, pero realmente es necesario. O sea, la nuclear da la energía base y lo demás que sea en gas y renovable y se acabó. Se baja el precio, hay más competitividad, etc. Entonces, esos son los modelos de los nuevos mercados que se van a delinear para el futuro, siempre y cuando no haya... Yo no creo que el gobierno actual que entra, creo en una semana, 10 días, 10 días entra, va a parar la reforma, o sea, la va a cambiar, pero sí puede desacelerar la inversión, y eso es un grave problema, porque si se va frenando esto, los proyectos de la gente... Yo estuve hace una semana con una empresa repito, trabajo con pymes, y ellos están llorando. Es que yo pagaba el 1 de febrero, pagaba $1.000.000 y hoy pago 2. Y mi proceso industrial es el mismo. Mi suministrador es CFE. Yo le dije, cuando pagabas 1, yo te dije que esto no iba a estar así. Tú quisiste confiarte, pues ahora pagas los platos rotos. Pues si hubieras hecho un proyecto ad hoc, a esta hora te estarías riendo y tu inversión estaría retornando al doble de la velocidad. Pero cuando tú dices, ¿qué hacemos para que las renovables se implementen más? Lo hacen dos cosas: el mercado por sí mismo, porque ya se acabaron los grandes proyectos, y la tecnología. Como decía Gabriel, cada año te baja el precio del panel, te baja y sube su eficiencia. Entonces, genero más costando con un costo inferior. Entonces eso va así, va rodando. Entonces, es un proceso implacable. O sea, estuvimos en el otro seminario que tuvimos aquí en el ITAM, estaba Pablo Romanacci en él, y dijo, que se contramaya, y dijo exactamente lo mismo. Es una tecnología que no puede ser parada. O sea, las renovables no se puede parar. Se va a ajustar el modelo, el tipo, pero tú vas a ver que en 5 años la mayoría de las casas va a tener paneles. Es inevitable. Hubo el proyecto acá, ¿cómo se llamaba? De la vivienda sustentable de Infonavit, la vivienda verde, que también ya están promocionando paneles. O sea que si tú compras la casa con el panel te cuesta un poco más, pero te dan... Es un inicio, pero la posibilidad de tecnológicas que hoy tenemos renovables y lo que viene desde China sobre todo, o sea, a nivel tecnológico, va a cambiar de forma disruptiva el modelo de mercado eléctrico que tenemos hoy. Esa es mi visión y eso es lo que espero que pase. ¿Tienes una pregunta? Sí. Sobre que el promovente sea el que tiene que hacer la evaluación de impacto social o la manifestación de impacto ambiental,
qué tan problemático o no es, porque por ejemplo yo leía sobre el caso de Mareña, que cuando se trataba de instalar en San Dionisio del Mar, en Oaxaca, que la manifestación de impacto ambiental decía que el impacto iba a ser nulo o muy bajo, y que luego el pueblo zapoteca invitó a un grupo interdisciplinario de expertos de la UNAM, de la UAM, que decían, no, realmente se va a talar toda la selva baja, ¿no? Porque se van a poner los aerogeneradores, ¿no? Y que de repente, pues, bueno, se tratan de cambiar ahora con Eólica del Sur, y que simplemente se trata de mover el proyecto, pero que el impacto ambiental y social sigue siendo el mismo, ¿no? Y que no se respeta nada de que la consulta sea previa, libre, y que es informada bajo la información del promovente, que pues si es un conflicto de intereses, que el promovente, que tiene cierto interés de que el proyecto se lleve a cabo, sea el que haga los estudios, el análisis, tanto de la parte social como de la parte ambiental. Yo creo que hay dos cosas. Lo primero que diría es que, y una de las lecciones que estamos viendo de la discusión, que eso es como el real estate, ¿no? Location, location, location. Entonces, para que un proyecto de energía renovable sea exitoso, tienes que tener muchísimo cuidado en dónde pretendes hacerlo. Entonces, yo creo que esa es una parte de la responsabilidad que es muy lejano, prácticamente imposible que el Estado sea quien determine. Digamos, en las subastas un poco se encaminó, y por eso es que Yucatán se convirtió en eso, ¿no? Porque lo que ocurría es que si tú proponías un proyecto en Yucatán, pues te daban un premio, y si lo proponías en Tamaulipas, por ejemplo, pues a lo mejor tenías un castigo, ¿no? Y a lo mejor en otro lugar tenías un premio más chiquito. Entonces pues, todo el mundo dijo, bueno, vamos por el premio grande. Y entonces eso trajo una serie de problemas. Inclusive cuando hablaba yo hace rato del inicio, del origen del impacto ambiental, pues los únicos que hacían impacto ambiental en los 70s o los 80s en México eran los grandes proyectos de infraestructura. Yo creo que no sería realmente manejable que el Estado o que hubiera alguien más, digamos, encargado de la promoción o de la elaboración de los estudios. ¿Qué creo que sí funciona y qué sí está ocurriendo? Con poquísimas excepciones, muy pocos desarrolladores tienen el dinero, el cash flow en su cuenta corriente para llevar a cabo un proyecto. ¿Esto qué quiere decir? De los proyectos que estamos hablando ahorita, que no le gustan tanto a Pablo, pero son los que me gustan a mí porque a mí me toca trabajar en ellos, ojalá y haya un balance, pues te cuestan entre 200, 300 y 400 millones de dólares. Entonces, ¿quién tiene en su cuenta corriente 200 o 300 millones para gastar de un jalón, ¿no? Entonces, pues en él, y a veces, pero normalmente, ¿qué ocurre? Pues ese dinero busca un retorno, y busca un retorno normalmente pues, de 2 dígitos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, como ustedes, si fuera un negocio el día de mañana, pues no lo ponen para recuperar la inversión, sino lo ponen para que recuperen la inversión y además tengan una utilidad, y además la utilidad sea lo suficientemente atractiva para que prefieran este proyecto frente a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues realmente tú puedes presentar tu manifestación de impacto ambiental o tu evaluación de impacto social, e inclusive puedes tener la suerte, que la verdad es que, o sea, ocurría más en la parte social porque fueron rebasados. O sea, lo que ocurrió en temas de evaluación de impacto social es que eran 6 personas evaluando miles de millones de dólares de toda la inversión que venía a México, con un staff muy reducido de 6 personas, y entonces pues lo que marca el procedimiento de revisión de la evaluación de impacto social es que te tienen que preguntar pues, algo así como el impacto ambiental, un requerimiento de información adicional a la mitad, se les iba el plazo, y entonces tú tenías tu resolución, y la resolución era prácticamente volver a hacer la evaluación de impacto social, ¿no? Entonces, digo, cuando no era seco, ¿no? Entonces, en el impacto ambiental federal, la verdad es que, digamos, ese caso de Mareña, pues, sí es emblemático, y a lo mejor podríamos estar hablando solo este seminario de qué pasó en Mareña, ¿no? Y creo que pues, también hay una gran politización en donde dieron dinero a donde no debieran, se trataron de aprovechar de la gente, y entonces pues ya después alguien dijo, oye, pues ayudémonos de la ciencia para parar este proyecto, ¿no? Pero yo creo que realmente, si hubieran hecho las cosas bien desde el día 1, no hubieran llegado donde tuvieron que llegar, y entonces no hubiera habido esta discusión de que si los peces iban a sentir la vibración de los rotores de los aerogeneradores, ¿no? A través de un estudio de algún investigador de la UNAM que le pareció interesante enfocar sus esfuerzos académicos hacia allá, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí es importante la ubicación y sí es torpe
escoger una ubicación sensible desde el punto de vista ambiental, porque entonces pues, te haces la vida miserable y más complicada, y cuando tienes tanto dinero en juego, pues a lo mejor no vas a tener éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en los hechos? Pues, entonces, como no tienes el dinero en tu cuenta corriente, pues te vuelves con los bancos, y ahorita seguramente le va a encantar complementar a lo que mi querido, es que suscriben Principios de Ecuador en 2008 los bancos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues los grandes Citibank, JP Morgan, el que sea, donde dicen, para que nosotros damos dinero para proyectos de infraestructura, no solamente privativo del sector eléctrico, vamos a ver que cumplas con los lineamientos de Principios de Ecuador, que tienen contenido ambiental, que tienen contenido de protección de pueblos indígenas, contenido económico, de desconocimiento de grupos, tienen contenido de seguridad Si y me higiene. permites, te hago un inciso breve, que es el asunto, o sea, los bancos no hacen planeación ambiental. Correcto. Ojo, te digo, vuelvo a incidir en lo de antes. La planeación, o sea, lo que sucedió en Mareña, en cierto modo era un entorno desregulado y las empresas pues aterrizaban con el entorno jurídico que tenían. O sea, era pues, la falta de regulación y cada cual pues, lo hizo como buenamente pudo, quiso o le pareció. Esa parte de planeación ambienal, por mucha supervisión que haya de los bancos, que la comparto y creo que endereza muchas cosas, o sea, es un tercero interesado que vela por su dinero, o sea, por el riesgo analizado desde el punto de vista económico, pero jamás va a hacer planeación. Es decir, si sigue habiendo un salto entre lo que me tiene que decir a mí la administración de qué puedo o no puedo hacer y demás, pues eso no hay forma, por mucha vinculación que hagas, de que lo aterrices si no hay esa planeación. Y quizá, o sea, el tema de las vocaciones territoriales, que era lo que iba, sí es una reflexión que tiene que tener la administración, es decir, o sea, hay zonas de vocación más eólica, zonas, no digo recurso, digo vocación territorial. Hay otras zonas que son de vocación más solar, otras zonas que pueden ser de geotermia, y decantarte o primar a veces un tipo de tecnología en detrimento de otro, ambientalmente puede ser adecuado. O sea, esa puede ser un poco la reflexión si lo haces bien. Y sin duda, eso no o sea, existe. lo que yo no quiero decir es que los bancos no lo son ni serán los salvadores del mundo, ¿no? Lo que sí te quiero decir es en esta pregunta muy válida que hacías de cuáles son las formas en donde podemos controlar o saber que los proyectos se hagan de forma adecuada, lo que sí quiero decir es que a mí me toca y me ha tocado hacer auditorías para los bancos o que los bancos me revisen dependiendo si nuestros clientes están vendiendo el proyecto o comprando el proyecto, y el nivel de exigencia, inclusive en muchas de las ocasiones, pues es infinitamente superior del estándar regulatorio local. O sea, ahí lo que ocurre es que hay una categorización, ¿no? Nosotros somos categoría Suiza, ¿no? Esos países del primer mundo, categoría en donde su marco regulatorio, pues todo el mundo parte de la presunción de que está lo suficientemente bien hecho, donde con que tengan los estándares nacionales, pues están del otro lado. Pero en México, pues, nuestros estándares nacionales están en cuestionamiento y por ende dicen, oye, pues nosotros no nos damos por bien servidos con lo que diga el estándar nacional, queremos ver que en efecto te apegues a cada uno de los puntos y de la normatividad que nosotros tenemos, y la verdad es que son las mejores prácticas internacionales. O sea, yo creo que también, o sea, a veces cuando está algo bien hecho hay que reconocerlo, no siempre hay que estar siendo crítico destructivo, ¿no? Hay que ser también crítico constructivo. Entonces lo que a mí me ha tocado ver de manera sorpresiva y gratamente sorpresiva es que, o sea, a nadie le gusta regalar su dinero. Entonces los bancos sí están viendo que, ¿qué te gusta? El 80 o el 90% de los proyectos renovables que están ocurriendo en México ahorita están financiados con la banca privada, con la banca de desarrollo. Entonces ellos quieren ver que su dinero está bien invertido. Entonces, no con esto quiero decir, y eso creo que es una acotación contundente que quiero hacer, que es la solución del problema, ¿no? Pero está contribuyendo a que hayan proyectos más responsables, que se pueden hacer muchísimas otras cosas más, como estás diciendo. Sí, solo tengo, y me tocó ver, me invitaron a un proyecto, tengo muchos candados de confidencialidad, pero en donde nos decían, bueno, para ver si les damos el financiamiento tienen que ver este maravilloso mapa que armó tal persona sobre las aptitudes del territorio en México. La verdad es que tampoco confío en eso al 100%. ¿Por qué? Sí. Porque México no es del tamaño de Francia o no es del tamaño de España, ¿no? México es uno de los países más grandes con la mayor cantidad y diversidad de territorio. O sea, solamente en Oaxaca, puedo hablar muy bien del ejemplo de Oaxaca, hay 13,000 comunidades. Entonces,
díganme ustedes qué estudio va a haber. Que puede ser federal, quiero decir, la evaluación ambiental estratégica, que es al final de lo que estamos hablando, así es. No necesariamente tiene por qué ser federal, o no solo federal. O sea, quiero decir, el federal podría ser una escala, estatal podría ser otra, y de alguna forma bajar esa ordenación al elemento necesario que conoce su territorio. O sea, quiero decir, poco le va a contar Oaxaca sobre el hábitat desértico a Sonora, claro, o Sonora a Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, ahí, pero sí puedes bajar la escala administrativa, eso no tiene... Por supuesto, y la evaluación de impacto ambiental estratégica para efectos de los que están aquí, que no son tan metidos como nosotros, es una variación reconocida en la legislación mexicana que no se ha aplicado, que básicamente es, digamos, el papá de la mía regional y de las mías particulares para una zona geográfica en donde haces un análisis de impactos ambientales un poco más robusto y entonces te da una directriz. Entonces, sí, o sea, nada más, o sea, yo lo que quisiera decir es, o sea, la planeación y las manifestaciones de impacto ambiental estratégicas son necesarias, son deseables. O sea, a lo mejor la conclusión, la percepción muy personal que yo tengo es que es la suma de todos los elementos. O sea, para tener un proyecto de energía renovable exitoso, o sea, no hay una receta mágica única. O sea, a lo que voy es que hay una serie de variables y lo que siempre decimos, si fuera tan fácil, cualquiera lo haría, y si fuera tan fácil, todos tendrían éxito, ¿no? Y la realidad es que vemos fracaso tras fracaso. Obviamente lo que has dicho, Pablo, es súper certero. ¿Qué ha ocurrido a la distancia de 4 años de subastas? Pues ya se ha ido limpiando el mercado. O sea, esos desarrolladores cowboys que llegaron a México, ¿no? Que habían hecho proyectos en otros lados, pues ya se dieron cuenta que no es tan fácil, ¿no? Y ya fracasaron con como les digo, cargas súper significativas de costos económicos. Entonces, bueno, ya estamos en un escenario en donde pues, ya hay gente más seria, que eso también pues, hace que los proyectos sean mejores. Sí, y justo con esto voy un poco concluyendo porque el tema es muy apasionante, pero son las 9 de la noche. Que también hay una gran diferencia. Perdón. Sí, una pregunta quizás rápida nada más. Sí, claro. Pues yo también soy de la generación distribuida, yo creo que eso por ahí va, pero también se necesita la central, ¿verdad? Obviamente. La semana pasada hubo una comisión de energía en el Senado donde una persona había comentado de un proyecto de, no sé si en Coahuila, si me pueden decir, en Coahuila que había tenido ese problema de que habían desarrollado pero no habían cumplido con las personas en las rentas, entonces había un problema de... En Torreón, Coahuila, sí. Entonces, eso... sí. Entonces parece que hay incumplimiento del desarrollador. Ahí hay un incumplimiento de muchas cosas. Sí. Hay mucha gente que se ha quejado porque no se le ha pagado. Y no son comunidades indígenas. No. Gente... Bueno, pero ahí quedó mal la empresa. Es la empresa. Es la empresa que quedó mal en ese caso. No sé, porque mis socios del Torreón, entonces estuve allá y me contaron, fue casualidad. Sí, pero ese caso específico es por un tema de más bien que la empresa no está cumpliendo con lo que se comprometió, pero ha tenido otras cosas, pero creo que lo van a arreglar porque tienen las infraestructuras para hacerlo. Eso es lo que parece. Para evitar eso, digo, no es mejor tener el propietario que desarrolle ahí un proyecto de energía central, mejor que rentarlo para evitar esos problemas. Supongamos que ese terreno no se va a hacer nada en 10, 100 años y que esté bien. ¿Qué no es mejor? Es que los proyectos se desarrollan, es como una cebolla. Hay personas que por ejemplo, Gabriel se dedica a una parte. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a desarrollar el proyecto en papel. O sea, los desarrolladores lo que hacen es llevar todos los papelitos y luego van con una empresa más fuerte que tiene liquidez y dice, aquí está, haz tu due diligence y cómprame el proyecto. Y entonces los desarrolladores, como no tienen, digamos, un cash flow, una cantidad de dinero muy elevada, pues tampoco se pueden estar comprando tierra y tierra y tierra. Entonces, el riesgo se amortigua, y yo te lo digo porque, por ejemplo, teníamos un cliente que
firmó un contrato para la subasta de un terreno y le dijo, hasta que no falle a mi favor, yo no te voy a pagar. O sea, tú me apartas el terreno por, no sé, 8 meses, 10 meses, lo que dura la subasta. Si yo gano el fallo de la subasta, te voy a dar 10,000, 15,000, 20,000 dólares como remuneración retroactiva. Y luego le dicen, pero en los primeros 2 años que construyo, yo te voy a dar, no sé, tanto, 1,000 dólares al mes para el arrendamiento. Y cuando entro en producción, es cuando ya te voy a dar un dinero más fuerte. ¿Eso por qué? Porque los proyectos de renovables son costosos. Y tú tienes que manejar también el riesgo, como estaban hablando. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo dinero un poco al azar. O sea, los proyectos de generación distribuida, los chiquitos, no tienen ese tipo no tienen un riesgo tan alto. Pero tú imagínate, haces un proyecto, no te quiero decir de 30 megas. 30 megas necesitas solar, necesitas 70 hectáreas, ¿no? 1 a 2. 70 hectáreas. Cómpralas. Y luego la compras y tengo que ver si la interconexión me funciona, si paso el impacto ambiental, si paso el impacto social, si paso la evaluación del INAH. El permiso de generación creo que aquí es el problema menor, y luego tengo que financiar, construirlo, cambiar el uso de suelo. O sea, un proyecto, como justamente decía Gabriel, muchos clientes vienen y te dicen, a ver, ¿cuánto te tardas a tenérmelo listo? Pues depende de lo bueno que eres tú también como cliente en darme la información, en elaborar la información técnica, en tener un business plan que sea algo con un criterio sólido, porque cuando presentas los permisos, yo soy abogado, sí me gusta la parte económica y todo, pero yo no te hago un business plan. Business plan lo haces tú. Tú sabrás a cuánto compras, a cuánto vendes, a cuánto es tu tasa de interés de esto, del otro. Lo que hace una firma especializada o quien sea es acompañarte en el proceso y decirte, oye, es que esto, antes de presentarlo, a lo mejor hay que profundizar, hay que hacerlo, me meto contigo a redactarlo, o sea, pero si tú pretendieras que todo el mundo que tiene un proyecto de 30 megas, son fácil entre una cosa y la otra, son 40 millones de dólares que tú tienes de cero a que los enchufes. Luego tendrás tus 20 años de retorno siempre y cuando no te llegue un huracán. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que no te llega alguien y te robe todos tus paneles, lo que sea, ¿no? Pero tú estás metiendo 40 millones de dólares. Entonces, ¿qué hacen? Intentar reducir al máximo todo. Pues arrendamiento mejor que compra. No sé, que tecnología, hacer una subasta de pesistas que le lleven ya un llave en mano y que posiblemente le ayudan con el financiamiento o con las ganancias, en fin. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Reducción de los honorarios, o sea, te pelean todo. Pero ¿por qué? Porque pues ellos quieren reducir el costo, el riesgo de la inversión que tienen. Además, o sea, digamos que hay como dos grandes tipos de desarrolladores. O sea, está el desarrollador en el que todo el mundo piensa que es de alguna forma por las empresas potentes que agarran el proyecto Greenfield y que arrancan desde el inicio, y ellos sí tienen una serie de recursos dotados al tema de desarrollo de negocio. Y luego otro modelo de desarrollo, hay mucho desarrollador que por su cuenta y riesgo jala un proyecto, se avienta a hacer las evaluaciones de impacto social, las manifestaciones de impacto ambiental y asume un riesgo real, o sea, frente a la posibilidad de venta de ese proyecto ulterior. Entonces, ahí todavía el tema económico cobra todavía más sentido, o sea, en el sentido de que es un intermediario que en determinado momento va a tener una
mortalidad relativamente media vuelta de proyectos y que tiene que asumirlo como riesgo propio de la actividad. Entonces ahí el factor económico todavía se vuelve más relevante. Nosotros, de un cálculo que hemos hecho, el 4% del valor del proyecto normalmente es a fondo perdido, más o menos, 3-4%, fondo perdido. O sea que tú empiezas y dices, ¿quién sabe? Pues imagínate, en una planta de 800 megas, 4%, ya empiezan a hacer números, ¿no? Y la última cosa que quería, digamos, decir es que el mercado eléctrico es un mercado especial y tiene una característica: es un mercado de personas, no de firmas. O sea, Gabriel, Miguel, perdón, ya es la hora, Roberto, son gente altamente especializada en lo que hace. Sí, hay mucha gente que antes contrataba a los famosos, ¿cómo se llamaban estos que le hacían los permisos de autobasto? Los gestores. O sea, pero mi gestor me cobraba, no sé, entonces sí, pero el gestor se regía en un artículo, que era el artículo 3 de la ley del 92 y punto. Y 2 artículos más de reglamento. Hoy el gestor no entiende que hay una ley de la industria eléctrica y que esto no es solo la gestión, sino que es un mundo. Entonces, hacerle entender esto a un cliente, que tú le estás cobrando $1 y él hace 5 años por eso pagaba 10 centavos, es una pelea. No, pero tú me estás robando. Los abogados, ya sabes, somos ladrones por naturaleza. No, es que me estás robando, me estás robando. ¿No? Sí, ¿no? O sea, eso es el problema, que también la industria poco a poco se está adaptando y está empezando a entender, y por eso estos foros son tan importantes, todo lo que se hace en las cámaras, todo, para que la gente empiece a escuchar y no lo escuche del comisionado de la CRE que tiene la misma presentación y la presenta en 20 lugares en todo el mundo. Que la escuche de la gente que se levanta a la mañana y se gana el pan con esto y dice: a ver, compadre, que esto no es así. O sea, esto va más allá. Entonces, si tienes un costo más alto, es porque aquí hay gente que se ha hecho una maestría, que se ha hecho un doctorado, que se ha hecho tantos años y que se dedica únicamente a esto, ¿no? Es como todo. Entonces, digamos que pasamos, para hacer una comparación, de un médico genérico que hace todo a un especialista. No te va a cobrar lo mismo un médico genérico que un cardiólogo. Entonces, ahí también la industria tiene que entender que si quiero una manifestación de impacto ambiental que me haga Gabriel de un cierto nivel, que estoy seguro que la hará con todos los criterios, pues me cuesta a $1. Y si quieren impacto social que lo haga Miguel o Roberto, pues me costará otro $1. Y eso cuesta a la gente entenderlo, porque piensan, todavía están con, no, pero CFE y el gestor, sí, eso ya no existe. Eso ya es aire frito, o sea, ¿no? Entonces, yo quisiera agradecerle mucho. Teníamos un par de preguntas más. Invítanos otra vez y venimos. La verdad que más bien vamos a hacer un foro un poco más grande, ya que el tema tiene tantos temas, y vamos a organizarlo nosotros, y me comprometo para que puedan abundar tanto en la parte ambiental como en la parte social, porque veo que están muy ligadas. Os agradezco mucho, y a nombre del ITAM os voy a dar lo que vais a tener en vuestros despachos, que es lo más importante. El Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales otorga el presente reconocimiento al maestro Gabriel Bustamante por su participación en el seminario Importancia del Impacto Ambiental en Proyectos de Energías Renovables, realizado el 21 de noviembre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igual, Roberto, el Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales otorga el presente reconocimiento al maestro Roberto Torres por su participación como ponente en el seminario Importancia del Impacto Ambiental
en proyectos de energía renovables, hoy día 21 de noviembre. Muchas gracias. Y el último, dulcis in fundo, a Miguel, el Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales otorga el presente reconocimiento a Miguel Puras por su participación como ponente en el seminario La importancia del impacto ambiental en proyectos de energía renovable, realizado el 21 de noviembre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Alfredo, muchísimas gracias por la coordinación práctica, técnica y el compromiso que tiene siempre con nosotros. Él es mi asistente y coordina conmigo el seminario. Muchas gracias a él también. Y muchas gracias a ustedes. Yo creo que ya en enero tendremos otro seminario. A lo mejor retomamos con la misma mesa el impacto social y ahí seguimos. Muchas gracias. Gracias.